Se acerca el mes de Halloween y sin dudas una de las películas que va a entrar en lo que es el top mejores películas de terror va a ser, junto con Alien Romulus, Longlegs. Les debía esta película desde hace un par de semanas que se estrenó, así que mejor hacer el video tarde, mejor hacerlo ahora que nunca, porque esta va a ser una de las películas que más me va a interesar hablar en lo que queda del año y les voy a decir por qué. Porque no solo esta película tiene lo que me gusta en sí del cine de terror, sino que tiene todo lo que me gusta del cine de terror. Sin dudas, es una película no solo escalofriante, no solo perturbadora, sino de que también cuenta una verdad absoluta de todos los seres humanos y de que es que hay maldad en todos lados. Así que bueno, bienvenidos a mi canal. Ya saben, yo soy Ignacio Padilla, ya saben, tiene todas las cosas acerca de esta película en la descripción y pueden ir a verla. Yo se las voy a recomendar desde el principio, pero si ya están en este video y van a continuar viéndolo, han de saber de que este video tiene spoilers y no solo vamos a criticar la película, vamos a opinar respecto a ella, pero voy a dar un poco una explicación y a adentrarnos en lo que es el lore de la película, todas las cosas que nos va a contar a continuación el increíble director Osgood Perkins y esta película de Longlegs, que no solo va a explicar y va a demostrar cómo el terror moderno funciona de muchas maneras distintas a la que nosotros estamos acostumbrados, y además da mucho miedo. I'll be waiting. Por cierto, nuevo corte, ahí me dijeron que me parezco a Wolverine. Ya se van a venir cosas de Wolverine, ya se van a venir. Primero que nada, adentrarnos en la película. Esta película se trata del agente Lee Harker, un agente del FBI que llega a una nueva ciudad, la misión más complicada posible. La misión de buscar a un asesino serial que tiene un patrón ultra extraño a la hora de asesinar a sus víctimas. No solo asesina en familias, sino de que no está presente, o por lo menos no hay evidencia de que él esté presente en ninguno de esos asesinatos. A partir de eso vemos como Lee Harker va a adentrarse en un crimen que es muchísimo más grave de lo que ella jamás se hubiera imaginado. Y no solo eso, sino de que está involucrada desde el principio. A ver, primero que nada, un poco las inspiraciones que tuvo esta película. Porque vemos en muchas partes de la trama, a partir de los primeros 45 minutos y hasta finalizar la película, que dura 1 hora y 50, muchos segmentos diferentes. El primer segmento, que es claramente cómo nos intentan introducir a la historia, la película es un policial. Es un cine muy oscuro con una propuesta bastante sobria, en la que nos van a poner pequeñas piezas del rompecabezas para ir armándolo, o para pensar que tenemos que armar un rompecabezas, porque después la película termina siendo algo totalmente diferente. A partir de eso vemos muchísimas inspiraciones que a mí me encantaron a la hora de analizar un poco más la película, ya que la vi 2 veces. Primero tenemos a un poco de Seven, esto del asesino serial que metódicamente, a partir de los pecados capitales, va dando a sus víctimas. Tenemos ese método en el asesino serial. Y después tenemos a Zodiac, lo que es el asesino que va dejando estos símbolos extraños donde es indescifrable para la policía su siguiente movimiento a la hora de asesinar. Por lo tanto, estas pequeñas piezas del rompecabezas, como mencioné, van a ponernos en énfasis lo difícil o lo extraño, lo perturbador que resulta ser agarrar a este hombre que se hace pasar por Longlegs, o al menos ese es su alias. Pero a partir de ahí, la película llega hasta el minuto 40 sin mostrarte prácticamente al asesino serial, haciéndotelo pasar de una manera muy perturbadora en muchas escenas de las que vamos a hablar a continuación, y poniendo al agente Lee Harker como focalización primaria en la que nosotros nos vamos a adentrar en todo su proceso de investigación. De ahí la película toma un rumbo muy interesante. Pero después de los 45 minutos que mencioné, la película hace un giro total. No solamente vamos a adentrarnos ahora en la mente del asesino, sino en el pasado
y también todas las consecuencias del pasado y cómo esto desenrolla todo lentamente, pero todo estaba planteado desde ahí a lo que es la conclusión de la película. Y la película hace un giro en el que ya pasamos un poco más de ese realismo, un poco lo que es la verosimilitud de un caso policial y un thriller, a lo que es el puro terror paranormal. Ya saben que el terror paranormal tiene sus inicios desde los años 70 con lo que es El Exorcista y demás, y muchísimas películas que salieron hasta el día de hoy. Todos conocemos las películas de fantasmas que genéricamente, bueno, se han tornado en el terror principal del cine. Pero esta película intenta no solo darte el terror paranormal típico, pero intenta darle un giro más, porque todos sabemos de que el terror paranormal se trata de demonios, de diablos, pero esto es un poco más allá de eso. Esto es más allá de lo que en la época de los 70, donde está situada esta película, nos va a adentrar lo que es el culto satánico y en particular lo que es venderle tu alma al diablo. Así que a partir de eso, la película, como dije, da ese giro de 180 grados y nos vamos a concentrar más en Longlegs, que dicho sea de paso, interpretado magníficamente por Nicolas Cage. Esta es la parte más crítica que voy a hacer de la película, por lo que a mí más me gustó. Porque Nicolas Cage no solo se pone en el hombro a la película, sino de que nos demuestra claramente que al día de hoy es un actorazo. Porque me voy a atrever a decir de que Nicolas Cage deja de las mejores interpretaciones de asesinos seriales que jamás vi. Porque si ustedes analizaron a Longlegs de la manera en la que yo lo hice, por lo menos, van a saber de que este asesino tiene más que solo una capa de maldad. Este asesino no solo perdió los estribos total de su vida, sino que es culto al señor de las escaleras de abajo, Mr. Downstairs, como se le diría en inglés. O sea, totalmente una referencia al diablo. ¿Y por qué de esta manera? Que me gusta mucho cómo está pensado, porque en el sótano de la casa de los Harker, ahí es donde estaba en sí la base de operaciones, la guarida de Longlegs, el señor de abajo. O sea que él mismo estaba ahí abajo. ¿Por qué se hace llamar Longlegs? ¿Alguna vez se lo pusieron a pensar? ¿Por qué piernas largas? Bueno, a medida que vamos avanzando en la película, vemos pequeños planos, pequeños momentos sonoros, pequeños encabezados en donde claramente vemos un insert de un diablo, o sea, de una figura con cuernos extremadamente alta, y eso está insertado en plena oscuridad en muchos de los planos de la película. De ahí a mi explicación de por qué es Longlegs, porque yo creo que Donald, o Conald, como se haga llamar el asesino de Longlegs, vio a este ser y se puso ese apodo, dejó esos códigos criptos, o como diríamos crípticos o algo así, a los asesinos del Zodíaco, haciéndose pasar realmente por el diablo, por Longlegs, por una criatura de piernas largas que vio. Y ahí que lo hace llamar el señor de las escaleras de abajo, porque lo más seguro es que lo haya visto a él en su propia sótano. ¿Por qué estuvo en el sótano de los Harker? ¿Por qué la madre lo dejó quedarse ahí? Por cierto, la madre Alicia Witt, de las mejores interpretaciones también de esta película, una mujer ultra sádica que perdió prácticamente su alma al mismo tiempo, dejando toda su vida al servicio de Longlegs, al servicio de mantener seguro a su hija, ya que según ella, su hija fue permitida crecer, ya que el señor de las escaleras de abajo dejó vivir a su hija. De ahí, de esta forma, vemos cómo la película nos intenta introducir en su lore. No solamente vamos a ver una focalización a veces en el asesino y la mayor parte del tiempo en Lee Harker, sino de que cómo esto estaba planteado desde el principio. Y ahí es cuando vamos a introducirnos en el lore, y particularmente el director Osgood Perkins, de una manera magistral, nos va a mostrar cómo, de manera sutil también podríamos decirlo, la atmósfera está planteada espectacularmente. ¿Por qué digo atmósfera en general? Porque los planos, o sea, su dirección de puesta de cámara, la elección de los planos estos más generales, son donde vemos el abarcamiento, por ejemplo, de todos los códigos
donde también podemos ver la enorme casa y al mismo tiempo pequeña casa que tiene Lee Harker, que la escena en donde es perseguida al principio por Longlegs es ultra perturbadora y es de las escenas que a mí, particularmente sonoro, me causó un estremor horrible, una ansiedad espantosa, y es una escena muy cruel de ver cuando estás solo en casa y es semi de noche, y después imagínate en el cine. Porque esta película yo les dije que la vi 2 veces. Bueno, la vi cuando estaba almorzando. Yo suelo apagar todas las luces, así que me espantó muchísimo. Y al mismo tiempo que la terminé de ver, me fui y me compré un boleto al cine porque la quería ver en el puto cine. Sin dudas, esta es de las películas que requiere ese tipo de experiencias para mí. Y la vi acá primero porque no tenía ningún tipo de fe en la película. Y este director no es que me demostró lo contrario con Hansel y Gretel, o Gretel y Hansel, como él la llama, esta película del 2020, donde claramente se concentró muchísimo más en lo que es su dirección de arte, en su dirección a través de los escenarios, a través de mostrarte situaciones un poco más grotescas y cómo esa atmósfera genera una especie de aura escalofriante alrededor de toda la película. Bueno, acá esta es su obra maestra porque es todo lo que me hizo generar a mí particularmente. Y eso también, si es Osgood Perkins y Nicolas Cage, también se lo tengo que dar a Maika Monroe. Lo que pasa con Maika Monroe es que es una de las actrices más llamativas en el cine de terror contemporáneo, porque es la actriz de It Follows, por ejemplo, una enorme actriz que ya también hizo The Watcher, esta película donde está en Alemania o en Ucrania, no me acuerdo bien en dónde está, que es perseguida por un asesino que lo ve a través de un ventanal. Es una excelente actriz para mostrar ansiedad y desesperación a través de su cara sin tantas facetas. Sin tanto que enmascarar, su cara muestra todo eso, y eso es lo que vamos a ver alrededor de toda la película, porque ella es una mujer misteriosa, no sabemos realmente por qué es de la forma que es, y a medida que avanza la película te vas dando cuenta de que quizás ella es la responsable de todo lo que está sucediendo, porque no logra una conclusión simple y siguen enmascarándose cosas alrededor de toda la película, cosas relacionadas con ella. Entonces todo estaba planteado desde el principio. Si hay algo que en especial no me gustó de la película relacionado con Lee Harker, es, bueno, el hecho de que se suponía que ella era una agente más que especial, una agente que demostraba situaciones muy extrañas al respecto de por qué siempre estaba donde tenía que estar, por qué era tan inoportuno que siempre tenía que tener razón en algo, porque siempre se la ve tan calculadora y como con estos especies de trastornos que se le ve a plena vista. Bueno, un poco la película deja eso de lado para centrarse un poco más en sus aspectos más de terror y avanzar con la trama, que dicho sea de paso tampoco es tan complicada. Así que bueno, la película deja mucho que desear en lo que es este especie de desarrollo y huecos grandes que tiene la trama en muchos aspectos. Una de esas cosas también es con el crimen en general, porque si dejamos el crimen y nos centramos más en lo paranormal, bueno, también quedan muchísimos más agujeros de por qué las cosas suceden y se dejaron de esta forma en la película. Así que bueno, eso sería lo único que a mí me terminó de, bueno, dejar esa preocupación acerca de la estructura general del guión y cómo vamos avanzando con la película. Últimamente los guiones dejan muchísimo que desear para cuando tenemos que encapsular una película totalmente, porque les dije, sonoramente esta película te deja de los silencios más incómodos que vi en mucho, bueno, que escuché en mucho tiempo, y la fotografía, en especial cuando se trata de enmascarar y dar los sentimientos de Lee Harker a través incluso del montaje, que saben que hay un screamer espantoso a través del montaje. Es único. A mí me gustó muchísimo cómo se usan todos estos recursos para contar esa historia. Y esa historia tiene muchísimas facetas, muchísimas capas para demostrarte que no es cualquier película de terror. Es una película que te va a contar muchas cosas al mismo tiempo. Podríamos llamarlo de una forma, por ejemplo, de el minuto 45 para atrás, la película trata de ser sutil, trata de llevarte al misterio, trata de mostrarte las situaciones de una forma en la que vos puedas armar un rompecabezas,
y directamente al minuto 50 ya te lo arma, presentándote el villano, los motivos, la explicación y a partir de ahí dándote otra perspectiva más. Y esa perspectiva cambia el tono, cambia el género y te perturba más, porque no es que simplemente se dejó todo al azar. Esta película te demuestra cómo en un cine bien implementado a través de todas sus reglas, no solo sus reglas, sino de cómo buscamos que los tecnicismos a través de, como dije, el sonido, la cámara y también los personajes, funcione de manera muy eficaz porque trazamos una historia muy espeluznante desde el principio. ¿Alguna vez se dieron cuenta lo terrorífico que es mirar a las putas muñecas de verdad? Bueno, esta película te hace sentir ese sentimiento otra vez. Porque las muñecas que vemos aquí, con todo lo que conlleva esas muñecas, que no es como que esté bien explicado, pero al mismo tiempo no creo que lo necesite porque ustedes vieron el plano de las putas muñecas, es horripilante, da muchísimo que no desear porque si tienes una de esas muñecas al lado tuyo, estás muerto. Todo eso deja muchísimo y me encanta que se haya puesto eso en la película. No tengo mucho más que agregar, la película a mí me encantó, me parece una película excelente. Si le podríamos dar una puntuación, ya saben que estamos preparando el Instagram para poder hacer eso, una segunda página que las voy a dejar acá. Cuando ya esté lista, vamos a darle unas 4 estrellas, 1 de 5. 4,1 de 5 me parece bien, un 9,1 de 5 también, digo, un 9,1 de 10. Me parece que esta película es excelente, se las recomiendo para ver este Halloween, para perturbarse bastante, para ver buenas actuaciones, para aquellas personas que les guste un poco más el terror, un poco más lento, metódico, en los que vemos una atmósfera que te consume, que te aterroriza, y eso es todo y más con Longlegs, porque además tiene muchísimo significado por detrás, muchísimas cosas que son misterios hasta el día de hoy, cuando te pones a pensar en la película, y eso es lo mejor del cine de terror, que te pones a pensar. Así que bueno, yo los dejo en este video, espero que les haya gustado, coméntenme abajo qué les pareció esta película, y ya saben, de cualquiera de las formas que me pueden apoyar en YouTube, y si lo hacen, yo no les voy a estar mal agradecido, me encantaría que lo hagan, así que bueno, nos vemos en el siguiente video, los quiero mucho.